Un solo acto desafió a las Naciones Unidas y sacudió los cimientos del orden internacional. ¿Está África preparada para romper de una vez por todas sus cadenas históricas y decidir su propio destino? La respuesta a esta pregunta, tan antigua como el colonialismo mismo, podría estar tomando forma justo ahora, frente a nuestros ojos. El 19 de agosto de 2025, el capitán Ibrahim Traoré sorprendió a propios y extraños. Ordenó la expulsión inmediata de la máxima representante de la ONU en Burkina Faso, un gesto sin precedentes en la historia reciente del continente africano. La funcionaria, Bárbara Mansi, fue declarada persona non grata y se le exigió abandonar el país en menos de 72 horas. Un acto así no ocurría desde hacía décadas y en esta ocasión no fue producto de un conflicto burocrático menor, sino de una decisión política de gran calado. La orden fue directa y sin rodeos. La funcionaria debía dejar el país sin demora. En cuestión de minutos, la noticia se propagó por todos los rincones del mundo, generando asombro, alarma y encendidos debates en las grandes capitales internacionales. Las agencias de noticias interrumpieron sus emisiones habituales para cubrir en directo las repercusiones, los mercados financieros reaccionaron con volatilidad y los foros diplomáticos se llenaron de interrogantes. En Nueva York, los analistas compararon la decisión con el impago de un contrato internacional, arriesgada, disruptiva, pero con el potencial de liberar a Burkina Faso de ataduras que muchos consideran injustas. Sin embargo, este acto es mucho más que un simple conflicto diplomático. Cuestiona de raíz la legitimidad de las Naciones Unidas en África y desafía el papel de las potencias mundiales sobre la soberanía africana. Por primera vez en la era contemporánea, un gobierno africano coloca la dignidad nacional por encima de la influencia de una institución global. Esta decisión ha sido comparada por algunos historiadores con la nacionalización del Canal de Suez en 1956 por parte de Egipto, un acto que desafió el control europeo sobre una arteria vital del comercio mundial y redefinió el equilibrio de poder en la región. La pregunta es inquietante y profunda. ¿Puede África decidir su destino sin tutela externa? ¿O esta apuesta arriesgada la empujará al aislamiento, sanciones severas y la pérdida de apoyo internacional? La decisión de Traoré podría abrir la puerta a una independencia auténtica, pero también expone al continente a riesgos enormes que podrían marcar su futuro por generaciones. Países como Irán y Venezuela han experimentado el peso de las sanciones internacionales tras tomar decisiones similares, lo que demuestra que el costo de desafiar el statu quo puede ser altísimo. Para entender el alcance de este acto y por qué resuena en todo el continente, exploremos cómo se llegó a este punto decisivo. La historia detrás de esta decisión comienza mucho antes del 19 de agosto. Todo se remonta a décadas de tensiones, promesas incumplidas y luchas por el control real de África. Desde la independencia formal de numerosos países africanos en los años 60, la sombra de la injerencia extranjera ha sido una constante. Durante décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha sido presentada como el árbitro neutral de la paz mundial. Sin embargo, en el continente africano, crece una sospecha. ¿Realmente la ONU actúa con imparcialidad o, en realidad, defiende intereses foráneos? Esta pregunta no es nueva. En 1961, el asesinato del primer ministro congoleño Patrice Lumumba, en circunstancias envueltas en misterio y acusaciones de complicidad internacional, marcó un antes y un después en la percepción africana sobre las instituciones globales. En numerosos países africanos, la ONU no es vista como una aliada desinteresada. Más bien, muchos la perciben como un instrumento de las potencias occidentales que extienden su influencia política y económica bajo el manto de la cooperación internacional. Esta desconfianza no es infundada, sino que se alimenta de décadas de sanciones, misiones armadas y condicionamientos financieros impuestos desde el norte global. Por ejemplo, en la década de los 90, las sanciones impuestas a Libia por la ONU, bajo presión de Occidente, debilitaron gravemente la economía local
y afectaron el desarrollo social durante años. Con el tiempo, la brecha de confianza se ha profundizado. Varias naciones africanas han presenciado cómo la supuesta neutralidad de la ONU se desvanece en momentos críticos, especialmente cuando sus intervenciones terminan debilitando la autonomía de los gobiernos locales o priorizando intereses ajenos a África. En Sudán, la misión de la ONU fue criticada por algunos sectores por su falta de efectividad y, al mismo tiempo, por su tendencia a favorecer agendas externas. Por eso, las críticas ya no son esporádicas. Se han vuelto parte del debate público. Sin embargo, la reciente expulsión de la representante de la ONU en Burkina Faso por decisión del capitán Ibrahim Traoré no es un simple gesto de inconformidad. Es el desafío más contundente y visible contra la autoridad de la organización en la historia reciente del continente. Nunca antes un país africano había dado un paso tan radical, abriendo la posibilidad de que otros sigan su ejemplo. Este acto implica riesgos enormes. Afrontar a la ONU puede traer represalias internacionales, recortes en la cooperación y aislamiento económico. Pero aceptar su influencia sin cuestionamiento también es peligroso. Significa perpetuar la dependencia, ceder recursos naturales y alimentar el neocolonialismo disfrazado de ayuda. Países como Zimbabue han vivido las consecuencias del aislamiento internacional, con graves crisis económicas y sociales como resultado de políticas que desafiaron las directrices externas. La decisión de Traoré encarna el dilema central de África: seguir bajo la tutela de instituciones globales o arriesgarse a forjar un camino propio, con todos los peligros que ello conlleva. Esta encrucijada recuerda a la que enfrentó la India en 1947, cuando, tras años de dominación británica, optó por la independencia total, a pesar de las advertencias sobre posibles catástrofes económicas y políticas. ¿Qué motivó a Traoré a desafiar abiertamente a la ONU, iniciando una nueva etapa en la lucha por la soberanía africana? Para entender la magnitud de esta ruptura, debemos retroceder y analizar el contexto político y social que impulsó a Traoré a tomar tal decisión. ¿Qué fuerzas internas y externas lo llevaron a desafiar abiertamente el statu quo? Las acusaciones lanzadas por Burkina Faso no eran simbólicas ni abstractas. Eran graves, específicas y respaldadas por supuestas pruebas que sacudieron los cimientos del continente africano. Cuando el gobierno tomó la decisión de expulsar a la representante de la ONU, no se trató de una simple escaramuza diplomática. Sobre la mesa pesaban 3 cargos, cada uno más explosivo que el anterior: espionaje militar, espionaje económico y manipulación política directa en asuntos internos. Según las autoridades burkinesas, la ONU no solo habría recolectado información secreta sobre movimientos de tropas y operaciones especiales, sino que también habría transmitido estos datos a potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos. Las pruebas presentadas incluían grabaciones de audio comprometedoras, correos electrónicos filtrados, imágenes satelitales de alta resolución y registros de transferencias bancarias internacionales. Para muchos, el caso parecía sacado de un thriller de espionaje, pero con consecuencias tangibles para la soberanía africana. Este tipo de denuncias evocan escándalos históricos, como el caso de Edward Snowden en Estados Unidos, quien reveló el alcance del espionaje gubernamental sobre aliados y rivales por igual. El segundo eje de las acusaciones apuntaba aún más alto: espionaje económico. Se alegó que expertos de la ONU habían identificado y cartografiado reservas de oro, manganeso y uranio, y que estos informes terminaron en manos de empresas occidentales antes que en las de los propios africanos. En un país cuyo Producto Interno Bruto apenas supera los 2.000 millones de dólares anuales, perder el control de sus riquezas naturales representa una amenaza existencial. Casos similares han ocurrido en la República Democrática del Congo, donde la explotación de coltán por empresas extranjeras ha sido fuente de conflicto y pérdida de soberanía. La tercera acusación, la manipulación política, elevó la tensión regional. Autoridades denunciaron encuentros secretos entre diplomáticos de la ONU y figuras de la oposición, bajo el pretexto del restablecimiento democrático.
aunque para muchos era una señal alarmante de injerencia extranjera y neocolonialismo disfrazado de ayuda. Esta situación recuerda a la participación de organismos internacionales en procesos electorales de Haití, donde la ayuda externa terminó erosionando la legitimidad de los actores políticos locales. El impacto fue inmediato y profundo. Lo que comenzó como una decisión nacional se transformó rápidamente en un estandarte continental. Líderes, intelectuales y jóvenes de toda África celebraron la expulsión como un acto de dignidad y un grito colectivo por romper definitivamente con el pasado colonial. Como expresó un estudiante en Dakar, por primera vez sentimos que nuestra voz sí cuenta. Las redes sociales explotaron. Millones de jóvenes africanos convirtieron hashtags como número África Libre y número Dignidad Soberana en verdaderas mareas digitales. Desde Lagos hasta Johannesburgo, se multiplicaron los videos de apoyo, los mensajes de orgullo y los debates sobre el porvenir del continente. Para muchos, este fue el punto de quiebre. África ya no pide permiso, exige respeto y reconocimiento global. Este fenómeno recuerda al movimiento de la Primavera Árabe, donde las redes sociales jugaron un papel vital en la movilización y la difusión de ideas revolucionarias. Pero el riesgo es mayúsculo. Si las acusaciones resultan ciertas y el mundo decide mirar hacia otro lado, África permanecerá atrapada en un ciclo de explotación y vulnerabilidad. Si, en cambio, las pruebas son falsas o han sido exageradas, Burkina Faso podría enfrentar un aislamiento diplomático y económico devastador, con eco en toda la región. El destino de un país, y de todo un continente, está en juego. Se trata de una apuesta por la soberanía y el derecho a escribir su propia historia. La magnitud de la respuesta pronto superó las fronteras africanas. El mundo entero se vio obligado a debatir las consecuencias de este acto sin precedentes, y la pregunta crucial ya no podía ser ignorada. ¿Ha comenzado una nueva era para África? Mientras el eco de la expulsión aún resonaba, el gobierno burkinés debía enfrentar una pregunta incómoda. ¿Y ahora qué? Las repercusiones, tanto internas como externas, no tardarían en llegar. En las calles de Ouagadougou, miles de personas se manifestaron en apoyo a Traoré, reclamando la recuperación de los recursos naturales y el fin de la injerencia extranjera. Sin embargo, en los mercados internacionales, los precios de los metales clave se dispararon ante el temor de interrupciones en el suministro, y varias embajadas occidentales activaron protocolos de emergencia. Presenciamos el surgimiento de una independencia africana genuina o el preludio de una confrontación global capaz de transformar el orden mundial para siempre. La historia ofrece ejemplos de ambos desenlaces. En 1962, Argelia logró expulsar a la potencia colonial francesa con una guerra de liberación, pero pagó el precio de décadas de inestabilidad y aislamiento. En cambio, el movimiento de independencia de Ghana, liderado por Kwame Nkrumah, sentó las bases para una ola de descolonización pacífica en África Occidental. La expulsión de la representante de Naciones Unidas por el capitán Ibrahim Traoré fue un sismo político. Apenas horas después, en una conferencia de líderes africanos sin precedentes, PLO Lumumba, descendiente del legendario líder congoleño, lanzó palabras ardientes. La ONU ha dejado de ser neutral. Sus frases evocaron la memoria de Nelson Mandela, Kwame Nkrumah y Thomas Sankara, figuras eternas de la resistencia y la libertad inconclusa. La historia de Sankara, quien nacionalizó tierras y promovió la autosuficiencia en Burkina Faso durante los años 80, resuena especialmente hoy. El acto de Traoré trascendía la simple rebeldía. Era una ruptura simbólica con décadas de intervención extranjera. Inspirados por su coraje, más de 30 presidentes africanos firmaron una carta respaldando la nominación de Traoré al Premio Nobel de la Paz. Por primera vez en la historia contemporánea, la Unión Africana se mostró unida en torno a un dirigente propio, señalando que el continente se siente listo para tomar las riendas de su destino. Este gesto recuerda al Congreso de Berlín de 1885, pero a la inversa. Ahora, los africanos deciden su futuro sin la mediación de potencias extranjeras.
Las respuestas no se limitaron a gestos diplomáticos. Con una rapidez asombrosa, se anunció la creación de una fuerza de defensa africana. 500,000 de soldados, cientos de tanques y aviones, todos bajo un comando continental único y equipados con tecnología de punta. La noticia electrizó a millones y sembró alarma en las capitales occidentales. En la historia reciente, solo la creación de la OTAN, o el Pacto de Varsovia, generó reacciones tan inmediatas en los equilibrios geopolíticos. En Occidente, la reacción fue fulminante. El Grupo de los 7 convocó reuniones de emergencia. Gobiernos y medios trazaron estrategias de sanciones económicas, campañas de desacreditación y presiones políticas. El temor no era solo a una nueva fuerza militar, sino a perder el acceso privilegiado a los recursos y mercados del continente africano. Recordemos cómo en 1973, el embargo petrolero árabe sacudió a las economías occidentales, demostrando el poder de los países productores cuando deciden actuar en bloque. Al mismo tiempo, emergió un fenómeno inesperado. Nació la generación Traoré. Millones de jóvenes conectados por redes sociales y en las calles de Lagos, Nairobi, Dakar y Johannesburgo impulsaron campañas masivas para boicotear productos occidentales. Bajo el lema África para los africanos, miles de ingenieros, médicos y emprendedores que antes migraban, ahora regresan para construir el porvenir en su tierra. Este retorno recuerda al fenómeno de retorno de talentos que experimentó la India tras la liberalización económica de los años 90. En paralelo, los líderes africanos pusieron sobre la mesa ideas que hasta hace poco parecían sueños lejanos. Se debatió la creación de un Banco Central Africano, una moneda propia que sustituya al franco CFA, una corte panafricana y una red educativa libre de influencia externa. El objetivo es claro: romper las cadenas de la dependencia y forjar instituciones que representen la realidad y la ambición africanas. En América Latina, la creación de organismos como UNASUR y el Banco del Sur ha servido, aunque con dificultades, para impulsar la integración regional y la autonomía financiera. Sin embargo, el riesgo es tan grande como la esperanza. Si este impulso triunfa, África podría lograr una segunda independencia y la dignidad que le ha sido negada por siglos. Pero, si fracasa, las represalias extranjeras, la injerencia encubierta y las divisiones internas podrían condenar a otra generación a la frustración y la pobreza. La experiencia de Sudán del Sur, que tras lograr la independencia ha enfrentado conflictos internos y presiones externas, es una advertencia sobre los desafíos que implica la autodeterminación. ¿Cuenta África con las herramientas, la unidad y la visión para sostener este momento histórico y evitar los errores del pasado? Construir instituciones sólidas, fomentar la educación y garantizar la transparencia serán pasos esenciales. Países como Ruanda han demostrado que, con liderazgo y visión, es posible superar traumas históricos y avanzar hacia el desarrollo, aunque los desafíos sean enormes. En el horizonte, la tensión solo aumenta. Los próximos movimientos de cada actor serán decisivos. ¿Quién cederá primero? ¿Y a qué costo para el futuro del continente? Si la Unión Africana logra mantener la cohesión y resistir las presiones externas, podría sentar un precedente para otras regiones en busca de mayor autonomía. Si, por el contrario, las potencias extranjeras logran dividir o cooptar a los líderes africanos, el sueño podría desvanecerse una vez más. 3 fuerzas convergen en África como nunca antes: tecnología, recursos y liderazgo valiente. Este instante podría ser el salto irreversible, el momento en que el continente deja de reaccionar y comienza a transformar su destino. La revolución tecnológica, con el acceso masivo a Internet y la proliferación de startups africanas, está cambiando la economía y la cultura. Ejemplos como la empresa fintech M-Pesa en Kenia o la plataforma de aprendizaje Andela demuestran el potencial de la innovación local. Las redes digitales han democratizado la voz africana. Por primera vez, millones de jóvenes cuentan su propia historia, de Lagos a Dakar, sin intermediarios. Hashtags, videos y comunidades virtuales
convierten cada despertar en un movimiento global, donde las ideas viajan más rápido que las fronteras más sólidas. Este fenómeno ha sido comparado con el impacto que tuvo la radio en la movilización política de las masas durante el siglo XX. África ya no es solo un espectador en la economía mundial. Su riqueza mineral, energética y agrícola coloca al continente en una posición inédita. El litio y el oro del Sahel, los campos de cacao, el sol y el viento del sur. Cada recurso es una carta de negociación, una promesa de igualdad ante el resto del planeta. En la transición energética global, el cobalto y el níquel africanos son indispensables para la fabricación de baterías y autos eléctricos. Países como Botsuana han sabido negociar mejores condiciones para la explotación de sus diamantes, logrando ingresos que mejoran la calidad de vida de la población. Sin embargo, la tecnología y los recursos solo tienen sentido si hay liderazgo. Surge una nueva generación, decidida a romper las viejas reglas impuestas desde afuera. Presidentes jóvenes, activistas, científicas y emprendedores desafían a las potencias y rechazan las migajas del neocolonialismo. El ejemplo de Paul Kagame en Ruanda, que ha impulsado la digitalización y la igualdad de género, inspira a líderes de toda la región. La educación se convierte en la herramienta clave de emancipación. Escuelas y universidades africanas, tanto en el continente como en la diáspora, forman mentes críticas y creativas. El acceso a la información, facilitado por la tecnología, siembra semillas de transformación en cada rincón. Iniciativas como la Universidad Panafricana y la African Leadership Academy demuestran que la excelencia educativa y el liderazgo pueden surgir desde África para África. La solidaridad y el empoderamiento económico son armas pacíficas de esta revolución. Cooperativas, microfinanzas, criptomonedas y plataformas colaborativas permiten a pequeñas comunidades desafiar las viejas estructuras de dependencia. Cada joven que funda una empresa, cada mujer que lidera un proyecto, multiplica la autonomía colectiva. El modelo de las cooperativas agrícolas en Etiopía ha permitido mejorar los ingresos de miles de familias y reducir la vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Esta coyuntura es efímera y puede evaporarse si no se aprovecha. Si las fuerzas regresivas dividen o desalientan el impulso, África podría quedar atrapada otros siglos en el ciclo de la dependencia y la explotación. Lo que está en juego es el futuro de cientos de millones y la dignidad de un continente entero. La experiencia de la década perdida en América Latina, en los años 80, demuestra que las oportunidades históricas pueden perderse por falta de visión y unidad. En este renacimiento, la diáspora africana juega un papel crucial. Miles de profesionales formados en Europa, América o Asia están regresando para aportar talento y visión global. Su regreso, sumado al intercambio constante con las comunidades migrantes, alimenta una nueva era de innovación y orgullo panafricano. El movimiento Brain Gain se contrapone al tradicional Brain Drain, y países como Nigeria y Ghana ya están viendo los frutos de este retorno de talentos. Así, el futuro se decide hoy. Solo si África utiliza estas tres fuerzas, podrá transformar su despertar en emancipación real. Fallar ahora significaría perder la oportunidad de decidir su propio destino por generaciones. Para lograrlo, es fundamental invertir en educación, fortalecer las instituciones democráticas, diversificar la economía y promover la integración regional. La experiencia de la Unión Europea demuestra que, pese a las dificultades, la cooperación puede traer prosperidad y estabilidad duraderas. Pero este pulso entre emancipación y dependencia no se juega solo en los despachos o las redes sociales. El acto de Traoré en Burkina Faso encendió una chispa que amenaza comprender todo el continente. Las manifestaciones masivas, los debates en las universidades y la movilización de la sociedad civil son señales de que el cambio es posible. Sin embargo, será necesario construir consensos, evitar el sectarismo y promover una visión inclusiva que sume a todos los sectores de la sociedad. La revolución ya está en marcha. ¿De qué lado de la historia elegirás estar? Como dijo Nelson Mandela,
La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. África, tras siglos de caídas, parece estar lista para levantarse y caminar con paso firme hacia el futuro. Hoy, el continente africano está viviendo un giro sin precedentes. La expulsión de la representante de Naciones Unidas en Burkina Faso, liderada por el capitán Ibrahim Traoré, fue mucho más que un gesto simbólico. Fue un grito de soberanía largamente contenido, un acto de valentía que desafía siglos de injerencia extranjera. A lo largo de la historia, solo actos de coraje semejante han logrado cambiar el rumbo de los pueblos. Recordemos la marcha de la sal de Mahatma Gandhi, que desafió el monopolio británico en la India, o la caída del muro de Berlín, que marcó el fin de una era de división y el inicio de una nueva esperanza. Este acontecimiento no es una excepción aislada, sino la chispa que está encendiendo un movimiento panafricano. Jóvenes desde Dakar hasta Addis Abeba se reúnen en las calles y en la red, decididos a tomar el control de su propio destino, armados con conocimiento, tecnología y una visión compartida de futuro. Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y científicos están colaborando para definir una agenda común que priorice el bienestar y la dignidad de todos los africanos. Lo que está en juego es monumental. El derecho de África a decidir sobre sus recursos, su política y su lugar en el mundo. El bienestar de cientos de millones depende de lo que ocurra en los próximos años. Ignorar este momento sería negar la posibilidad real de una emancipación africana, algo que generaciones enteras no han logrado bajo el dominio externo. La historia demuestra que los grandes cambios son posibles cuando la sociedad se une en torno a un ideal común. Si este movimiento fracasa, la oportunidad de autodeterminación y prosperidad podría desaparecer para muchas generaciones. Pero si África logra unirse y resistir, puede reescribir la historia y convertirse en un actor respetado y autónomo en el escenario global. La clave estará en la capacidad de aprender de los errores del pasado, fortalecer la cooperación regional y mantener la unidad frente a las presiones externas. Por eso, hoy te invito a ir más allá del papel de espectador. Cuestiona las narrativas que circulan sobre África. Investiga, comparte, apoya a quienes buscan progreso justo y sostenible. Da voz a quienes luchan por la soberanía y la justicia. No basta con observar. Es necesario actuar, informarse y contribuir al cambio, por pequeño que sea el gesto. Haz que este mensaje circule, discútelo, intégralo en tus conversaciones cotidianas. El cambio global empieza con quienes se atreven a imaginar y actuar por un mundo diferente. Como demuestran las historias de Mandela, Gandhi y Sankara, cada acto de valentía puede ser el inicio de una transformación profunda. La historia la escriben quienes toman partido. No dejes que este momento pase sin tu participación. Decide, actúa, comparte. ¿De qué lado estarás cuando África reclame su futuro? Hoy, más que nunca, es el momento de elegir y de contribuir a la construcción de un mundo donde la dignidad y la soberanía sean derechos